Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 45. Los 3 días siguientes no fueron nada agradables, sobre todo para el personal del profeta. La señora Schwarber no perdió tiempo en desatar una nueva polémica contra Cuffy y Benson. Ambos intentaron defender sus acciones alegando que el público tenía derecho a saber. Solo se callaron cuando Arcturus entró con una expresión sombría. Eso decía claramente: si quieres vivir, cállate la boca. Lord Black leyó el periódico y recibió una llamada de Harry, quien le explicó lo que estaba a punto de hacer, y el mayor de los Black accedió de inmediato. Por desgracia, Rita entró justo cuando estaban reunidos y en el preciso instante en que vio a Arcturus, palideció como una sábana. Rita era muchas cosas, pero no era estúpida ni tenía deseos de morir. La expresión del hombre la asustó tanto que estuvo a punto de desmayarse y cagarse encima. El profeta perdió algo de credibilidad y tuvo que disculparse con Adrián por publicar información sobre su vida privada. También perdieron 2,9 millones de galeones, y Benson fue suspendido 2 meses sin sueldo. Cuffy tampoco salió ileso. Arcturus intercambió algunas palabras con él, y el hombre parecía estar al borde de un infarto. Los fríos ojos grises de Black le helaron tanto la sangre que pensó que el hombre mayor estaba muerto o que lo mataría. Arcturus, como señor de la casa de Black, le pasó algunos de los negocios turbios de Cuffy a Madame Bones. Bernabé no era un hombre que se asustara fácilmente, pero la forma en que Arcturus lo atacó seguramente habría sido suficiente para provocarle pesadillas a cualquiera. Sin embargo, eso palidecía en comparación con las demás cosas con las que Arcturus tenía que lidiar. Durante los últimos días, había recibido cartas del señor Shiva. Se había enamorado de Adrián y había mencionado sutilmente la posibilidad de crear un contrato de compromiso entre su hija y el chico. Black no era tonto, pues sabía por qué el hombre quería un contrato con su sobrino. Aunque declaró que nunca firmaría un contrato con nadie de su familia, juró ser un mejor tío para su sobrino. Es más, su hermana y Severus intentarían matarlo si alguna vez hiciera algo así. En Hogwarts, un Dumbledore completamente agitado paseaba por su despacho. Los 115 magos ancianos se sentían de su misma edad. Había llevado la bebida a un nuevo nivel, su aliento apestaba a whisky de fuego a menudo, y había necesitado múltiples encantamientos para refrescar el aliento para evitar que la gente pensara que se estaba volviendo alcohólico. No había muchas cosas que pudieran molestar a Albus. Pero un chico y su familia empezaban a convertirse en su pesadilla. Ya era bastante malo no poder controlar al chico ni hablar con él en privado sin la presencia de sus tutores. Pero no tenía influencia en la CMI y no podía enterarse de lo ocurrido en la reunión entre el chico y el ministro japonés. Le prohibieron asistir a la conferencia. No solo le costó la oportunidad de demostrarle sus habilidades diplomáticas al chico, sino que también le impidió ganarse el apoyo del ministro japonés. Quería saber qué había pasado, pero nadie decía nada. En su opinión, era un desastre, ya que no había conseguido lo que quería. Ni siquiera Fawkes trinaría para calmarlo. El Fénix lo había ignorado casi por completo y lo miraba de reojo. Tras trasladarse tras su escritorio, se sentó en su silla y empezó a pensar en maneras de que la gente volviera a confiar en él. El sombrero seleccionador y el retrato de Phineas Nigellus disfrutaban viendo a Albus perder la compostura. El exdirector Nigellus estaba encantado de que el cabrón por fin recibiera su merecido, y aún más contento de que fuera alguien de su casa quien le aplicara el castigo. En la sala de los menesteres, Harry y Emily se encontraban enfrascados en un duelo mágico. Esta última se esforzaba por seguirle el ritmo a su hermano, pero sabía que sería muy difícil, ya que era un guerrero de sangre. Ella notaba que se contenía y le estaba enseñando el nivel avanzado del vuelo. Sin duda, las habilidades mágicas de Emily progresaban rápidamente, aunque no al mismo nivel que las de él. Seguía siendo una bruja formidable por derecho propio, más aún cuando él empezó a enseñarle hechizos silenciosos. La mayor parte del tiempo, estaba a la defensiva, bloqueando o esquivando sus hechizos. Sus habilidades en artes marciales y gimnasia le otorgaban movimientos impredecibles y bastante ágiles. Emily recordó sus palabras sobre el combate mágico. La verdadera magia marcial no es lo mismo que una pelea. No se pueden lanzar hechizos descuidados al azar para obtener la victoria. Hay que medir el alcance del oponente, evaluar su respiración y sus movimientos en combate. Se debe ser hábil tanto mental como mágicamente. Los movimientos deben ser fluidos y poder alternar entre técnicas. Eso es lo que define a un duelista poderoso, no a alguien que solo quiere pelear como un niño.
Ari le lanzó una maldición rompehuesos, que ella evitó rodando hacia la izquierda y contraatacando con un hidrocañón. Tomó el agua y añadió un encantamiento congelante antes de transformarla en shurikens y lanzarlos hacia ella. Rápidamente giró mentalmente, diciendo Protego Impetum. Agitando su varita, los látigos de fuego surgieron y la protegieron de los shurikens de hielo. Ari había creado otras variantes del hechizo junto con Ignis Pignus, pero el fuego siempre derretía el hielo. Mientras agitaba su varita, los látigos comenzaron a atacar a Harry, quien comenzó a esquivarlos y a responder con sus hechizos. Él creó los hechizos y, por lo tanto, conocía su punto débil. Actuando rápidamente, conjuró un gran torrente de agua y lo transformó en dos puños gigantes que se dirigieron directamente hacia Emily. Esto, sin querer, la obligó a enviar todo el fuego a su alrededor para interceptar el agua que se dirigía hacia ella. La colisión creó vapor. Ari lo aprovechó, diciendo Aquapignus en lugar de columnas de fuego que se elevaban del suelo. Era agua. Sin embargo, giró su varita 45 grados a la derecha, calentando el agua. Mientras las columnas de agua se formaban a su alrededor, decidió usar su nuevo hechizo. Conjuró un par de flechas negras y las envió hacia ella. Emily actuó con rapidez, justo antes de sentir los efectos del agua caliente. Extendió la mano izquierda hacia adelante y movió su varita por encima de la cabeza. Siendo una elemental de agua, podía controlar cualquier agua fácilmente. Así que controlar el agua era muy simple, requería movimientos elegantes y fluidos. El agua simplemente la rodeaba. Desafortunadamente, se preocupó tanto por el agua que no vio venir los dardos negros. Los dardos surcaban el agua a toda velocidad, y ella apenas pudo esquivarlos, moviéndose hacia su izquierda. De los 10 dardos que disparó, solo 6 la alcanzaron. Lo siguiente que supo fue que se desplomó en el suelo, incapaz de moverse, y entonces el agua salpicó el suelo. Por mucho que lo intentara, su cuerpo no se movía. Ari se acercó a ella con una sonrisa burlona y un gesto de varita. La invocó, atrapándola con la mano extendida. La miró y dijo: «Demos por terminado el día, Shizuku». Agitando la varita un par de veces, retiró los dardos y la hizo levitar sobre un sofá cerca del fuego. «¿Por qué no puedo moverme?», preguntó mientras él se acercaba. Lo único que hizo fue reírse un poco antes de lanzarle un hechizo amarillo pálido. Un segundo después, recuperó la motricidad, aunque algo rígida. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó mientras se incorporaba. «Un nuevo hechizo que creé en mi tiempo libre», respondió con naturalidad. Ella lo miró perpleja, así que continuó. «Es una variante del Sonculis. En lugar de que salga gas y duerma al oponente, desactiva los sistemas motores del cuerpo». Luego le explicó el nombre del hechizo y cómo revivir a alguien afectado. «Diablos, Harry, actúas como un ninja», bromeó mientras él se sentaba a su lado. Harry rió un poco y continuó. «Tus habilidades están mejorando bastante. Aunque hay algunas áreas en las que necesitas mejorar. Te estás adaptando bien. Si tuviera que hacer una estimación precisa, tu poder y habilidad superarían a los de los demás estudiantes de tu año». Emily sonrió mientras él la elogiaba. «Bueno, tuve un buen maestro. Aunque es duro y estricto, es un buen maestro». Ella continuó. «¿Hay algo más que me vayas a enseñar hoy?». «Hay algunas cosas que deberías saber», empezó, «y tienen que ver con el segundo duelo que tuvimos hoy. ¿Recuerdas cuando te di con Intadole y el encantamiento desarmador?». Ella asintió lentamente. «Primero, usé un hechizo para dificultarte la magia. Luego te desarmé y te impedí usar tu varita», le dijo. Emily no entendía lo que intentaba decir, pero guardó silencio y le permitió terminar. «Si tus enemigos insisten en la guerra, entonces les quitas la capacidad de librarla. Inculcándole esa sabiduría. Rápidamente ató cabos. Creo que entiendo lo que intentas decir al quitarle a una persona la capacidad de lanzar hechizos y privarla de sus varitas. Básicamente, le quitamos la capacidad de atacar o defenderse», resumió. Él la miró con orgullo mientras ella entendía la filosofía detrás de esos dos hechizos. «Sí. Pero recuerda siempre esto. Un mago o bruja con magia siempre es un arma». Ella lo miró confundida, preguntándose qué quería decir. Decidió pensarlo más tarde y cambió de tema. «Entonces, ¿qué dijo el ministro japonés sobre la poción que creaste?». Ari sabía a qué se refería. Antes de empezar el entrenamiento del día, escuchó su conversación con Shiba. Según él, los criminales con los que la probó tuvieron algunos efectos secundarios. Le dije que la poción no estaba lista y que aún necesitaba pruebas. El tercer lote, aunque mejoró, no les devolvió la cordura por completo.
Sin embargo, logré encontrar el problema y estoy trabajando en solucionarlo. Emily pronto adoptó una expresión seria. Lo que no entiendo es por qué quería probarlo con gente de Japón. Existe la posibilidad de que lo probara con inocentes en lugar de criminales. Eso y el hecho de que se atribuya el mérito de tu trabajo. Todo esto me parece sospechoso. Respondió, bien, gimiendo levemente, y además, parecía demasiado ansioso por conseguir la poción. Sin embargo, tomé medidas para asegurarme de que nadie pudiera robarme mi trabajo. Dicho esto, no bajó la guardia ni un minuto cerca de él. Harry entonces empezó a frotarse la barbilla, pensando profundamente en la actitud y el comportamiento del señor Shiba. Era político, y cada político tenía su lado oscuro. Había estado investigando cuando Yuichi fue elegido ministro y descubrió que este era su último año en el cargo. Además, les pidió a Arcturus y Casiopeia que investigaran sus antecedentes. Cassie dijo que lo haría, pero le advirtió que tardaría un tiempo. Al notar que su expresión se tornó seria, la asustó un poco. Harry, dijo, pero no obtuvo respuesta. Adrián. Eso llamó su atención, girando su cabeza hacia ella. ¿Estás poniendo esa cara de miedo otra vez?, dijo nerviosamente. Espero que no dé más miedo que de costumbre, respondió antes de reírse un poco. Sin embargo, parecía forzado y no contenía ningún disfrute real. Emily continuó. Harry, sé que probablemente no quieras oír esto, pero no creas que fuiste un poco duro con Daphne. No era una pregunta. Él la miró con una expresión inexpresiva que la sobresaltó por un momento, así que continuó. Mira, no digo que me haya gustado cómo actuó. Pero incluso yo detesto ver a alguien tan herido. Aunque no quieras admitirlo, a veces puede ser muy reservado y bastante frío. Hizo una pausa. Sé que solo eliges mantener a poca gente cerca, pero debo decir que la forma en que le hablaste hace unos días fue bastante dura. Harry quiso protestar y decir que sus acciones estaban justificadas. Pero en el fondo, sabía que ella tenía razón. Así que se quedó callado. Emily vio el conflicto en sus ojos y continuó. Puede que no te hayas dado cuenta, pero has estado más relajado cuando ella está cerca. Lo único que digo es, ¿odias tenerla cerca? No, sacudió la cabeza, me gusta tenerla cerca. Y ha sido agradable tener a alguien que entiende por lo que estás pasando la mayor parte del tiempo, admitió a regañadientes. A decir verdad, sorprendentemente disfrutaba tenerla cerca. Siempre parecía brindarle un poco de alivio, además de que tenía una chispa muy fuerte. Antes, casi no dejaba entrar a nadie, sobre todo por cómo lo habían criado, porque apenas tenía motivos para confiar en nadie. Pero Daphne era diferente, estaba tomando una decisión. Soltó un suspiro. Hablaré con ella cuando vuelva. Levantándose de su asiento, se levantó la camisa para que Byaku pudiera adoptar su forma de tatuaje. El monarca blanco descansaba junto al fuego mientras ambos se batían en duelo, hasta que se levantó y fue con su compañero. Byaku adoptó su forma de tatuaje. Al terminar, Harry salió de la sala de los menesteres y se dirigió a la puerta principal. Al llegar a su destino, pronto lo recibió su padrino. Sirius accedió a llevarlo al ministerio para enseñar a los aurores a realizar el encantamiento Patronus. A pesar de su corta edad, ya podía aparecerse. Sin embargo, las leyes exigían una licencia. Harry se negó de inmediato a hacer el examen en el ministerio, ya que era un rostro conocido y no quería que nadie informara de que estaba obteniendo una licencia de aparición. Así que, después de terminar su jornada en el ministerio, Sirius lo llevaría a la IGU para obtener su licencia. Después de intercambiar saludos, caminaron hasta el punto de aparición y se aparecieron directamente en el ministerio. De vuelta en la sala de menesteres, Emily leía su libro de alquimia cuando sintió que las protecciones le anunciaban que alguien estaba a punto de entrar. Al mirar hacia la puerta, vio entrar a Daphne. La reina de hielo de Slytherin, normalmente serena, parecía sumida en sus pensamientos mientras se sentaba en un sofá de la sala. Oye Emily, ¿sabes dónde está Harry?, preguntó Daphne mientras Hiro emergía de su sombra y se sentaba junto al fuego. Siento que te lo hayas perdido, respondió ella. Daphne soltó un suspiro. ¿Sabes cuándo volverá? Necesito hablar con él. La joven se encogió de hombros. Quizás esté fuera un rato, respondió. Cuando termine de enseñar a los aurores a crear un Patronus corpóreo, tiene que ir a la ACMI. Observó que la expresión de la niña mayor se volvió solemne. De acuerdo, lo haré, cerró el libro y dedicó toda su atención a Daphne. ¿Por qué quieres hablar con Adrián? Creí que no se hablaban. Ella, por supuesto, sabía por qué Greendras estaba en la habitación. Astoria le hizo notar cómo se había comportado últimamente y que quería disculparse.
Emily sabía que él quería hacer lo mismo, pero los dos eran bastante testarudos y orgullosos. Como mínimo, quería oírlo de la boca de Daphne. Daphne tenía la boca seca, sobre todo por la culpa. Quería disculparme por cómo actué hace unos días. Fue estúpido e inmaduro de mi parte arremeter contra él de esa manera. Eso llamó la atención de Emily. Tienes razón, dijo. Sin embargo, te diré algo que ni siquiera sabías, hizo una pausa. La chica mayor la miró con curiosidad. Shiva le ha estado enviando cartas con regularidad. Y lo único que hace es hojearlas rápidamente antes de prenderles fuego. Sinceramente, preferiría que lo enterraran vivo. Que saliera con ella. Eso provocó que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro de Daphne, lo que no pasó desapercibido para Emily. Averígualo, continuó, se siente mal por lo que te dijo. Quiero mucho a mi hermano, pero puede ser muy frío y despiadado. Más de lo habitual. Sin embargo, recuerda cómo lo criaron y lo que tuvo que pasar. ¿Puedes culparlo por ser reservado? Daphne tuvo que pensarlo desde la perspectiva de Harry. Pensó en silencio en cómo debió ser la vida de Adrián de niño. Claro, sabía cómo lo trataban sus parientes mugles y los acontecimientos que llevaron a su nueva familia. Pero eso era solo lo mínimo que sabía. No, de verdad que no puedo estar enojada con él. Emily notó la expresión en su rostro. Ten paciencia con él, y cuando esté listo, vendrá contigo, le sonrió. Si te hace sentir mejor, eres una de las pocas personas a las que se les permite acercarse lo suficiente a él. Gracias, Emily, le sonrió Daphne. Emily presentía que Daphne quería a Harry como mucho más que un amigo. Había visto cómo interactuaban, y presentía que él sentía lo mismo. Se negó a insistir. Conociendo a su hermano tan bien, probablemente lo negaría y no diría nada. Había dos chicas de la edad de Adrián a las que les tomó mucho cariño. Miwa fue su primera amiga, y eran casi hermanas. Daphne era diferente. En su opinión, pensaba que la rubia de Slytherin le venía bien. Con ese pensamiento en mente, no se lo diría abiertamente a ninguna de las dos. Sin embargo, quería estar segura. Vamos al gran salón. Es hora de almorzar. Se levantaron de sus asientos, salieron del salón y se dirigieron a almorzar. Mientras caminaban por los pasillos, conversaron brevemente sobre el festival de fuegos artificiales. Daphne estaba emocionada de poder ver uno por fin. Emily habló sobre los festivales y explicó lo fantásticos que eran, y finalmente explicó que algunas personas solían usar yucatas. Nunca terminó, y se encontraron con un grupo de alumnas de primer año llorando, sentadas en el suelo con las piernas pegadas al pecho. Ambas sospechaban saber quién les había hecho esto. Una olía a miel y estaba cubierta de plumas. Junto a ella había una chica con granos en la cara, lunares rojos y plateados, y el pelo como algas. La otra tenía un sarpullido grave, algunas picaduras de abeja, estaba calva y tenía patas de pato. Finalmente, la última tenía la nariz roja, astas, pelo como algas y la piel cambiaba de color constantemente. Emily reconoció a algunas de ellas porque tenía una clase con ellas. Dos eran de Slytherin, una de Hufflepuff. La otra era de Gryffindor. Al mirar al suelo, vieron que sus maletas estaban destruidas, junto con algunos libros y ensayos. Daphne dio un paso adelante con calma. ¿Qué pasó con ustedes cuatro? Preguntó mientras consolaba a dos de ellos. La calva habló. Nos hicieron una broma, unos chicos pelirrojos, sollozó. No solo eso, dijo la chica que estaba a su lado, nuestros libros y ensayos ahora están arruinados. Emily entrecerró los ojos. ¿Estos chicos, se parecían? ¿Estaban en el equipo de Quidditch? Todos asintieron. Los gemelos Weasley, gimió ella, molesta. Daphne no parecía más feliz. Está bien ahora. Los acompañaremos a todos con Madame Pomfrey y haremos que ella los arregle de inmediato. Juntos los escoltaron hasta la enfermería, donde Madame Pomfrey estaba reponiendo pociones. En cuanto vio a los cuatro estudiantes, se apresuró a acostarlos en 4 camas abiertas. La directora de la escuela preguntó qué había pasado, y Daphne respondió que los gemelos Weasley les habían gastado una broma. Cuando terminaron, Pomfrey los despidió. Los dos fueron al gran salón y miraron brevemente a los gemelos Weasley con ira en los ojos antes de sentarse con los demás a la mesa de Hufflepuff. ¿Dónde estaban ustedes?, preguntó Blaise, tragando un bocado de su sándwich. Tuve que acompañar a un par de estudiantes de primer año al ala del hospital, respondió Emily, tomando un bocado de su ensalada. Los demás se miraron antes de volver a mirarlos. Astoria fue la siguiente en hablar. ¿Por qué acompañaban a los de primer año a la enfermería? Su voz estaba cargada de preocupación.
Ellos, señaló Daphne a los gemelos. Ambos charlaban con su amigo Lee Jordan. ¿Qué hicieron esta vez?, preguntó Tracy, cansada de sus constantes bromas. Ella y los demás pensaban que eran un par de matones. Emily explicó lo que hicieron a un grupo de alumnos de primer año. No solo los humillaron, sino que les arruinaron los libros y ensayos. Es fácil decir que nadie estaba contento con ellos ni con sus travesuras. ¿Cómo es que aún no los han expulsado?, preguntó a Aaron mirándolos fijamente. Adrián respondió. 6 galeones dicen que Dumbledore suele usar sus influencias para ellos, dijo con desdén. No es ningún secreto que los Weasley son de sus más fervientes partidarios. Maldito cabrón. Siguieron hablando unos minutos. Blaise admitió que había roto con Lisa ayer y no parecía muy afectado. De hecho, parecía aliviado. Ah, y quizás quieran evitar los baños del pasillo, advirtió. ¿Por qué?, preguntó Tracy. Blaise respondió. Porque algunos de los otros estudiantes dijeron eso cuando intentaron ir al baño. Salió jugo de calabaza de los inodoros, y luego señaló a algunos de los otros estudiantes. Miraron a su alrededor y vieron a algunos estudiantes moviéndose inquietos en sus asientos como si estuvieran tratando de contener las náuseas. Y eso fue justo esta mañana, añadió. ¿Qué clase de enfermos piensan que eso es gracioso?, entró Nicole. Precisamente por eso siempre hago hechizos para asegurarme de que no haya pasado nada raro. Tomó un trago de agua. ¿Qué baños destrozaron? Los 3 primeros pisos, dijo Blaise, levantándose de su asiento con los demás. Eso es todo lo que sé. Al salir del gran salón, oyeron algunas explosiones. Al darse la vuelta, vieron a la gente de la mesa de Ravenclaw cambiando de color, estornudando como locos y con ropas diferentes. La mesa de Hufflepuff estaba completamente cubierta de ajo en polvo. Algunos estudiantes gritaron diciendo que les ardían los ojos. En la mesa de Slytherin, se tiraban pedos como locos y les salía jugo de calabaza y agua por la nariz. Finalmente, muchos de ellos lucían orejas de elfo en la mesa de Gryffindor, desprendiendo un olor acre y repugnante. Algunos salieron corriendo de la sala y gritaron baños. Al pasar corriendo, el grupo tuvo que taparse la nariz al percibir el olor a diarrea. Todos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, preguntándose qué estaba pasando hasta que sus miradas se posaron en los gemelos Weasley y Jordan, quienes se agarraban el estómago y rodaban por el suelo de la risa. Nicole dijo. Está bien, tenemos que salir de aquí antes de que nos hagan una broma. Los siguieron, y justo cuando salían del gran salón, fueron bombardeados con globos llenos de harina. Daphne, Emily, Blaise y Tracy lograron esquivarlos gracias a sus mejores reflejos. Los demás no tuvieron tanta suerte, pues ahora tenían la cara y la ropa manchadas de harina. Susan escupió un poco de harina y los miró. Nos vemos luego, fue todo lo que dijo antes de correr a la sala común de su casa con Anna pisándole los talones. Los demás no dijeron nada. Simplemente fueron a sus respectivas salas comunes para lavar la harina y olerla ellos mismos. Horas después, en la sala de menesteres, Emily y Daphne estaban sentadas en un sofá frente al fuego. Hiro dormía en su mosquitero junto al crepitante fuego. Suzaku estaba sentado en una percha junto a la ventana, mirando el horizonte. La cena había terminado hacía media hora, y las chicas ya estaban en pijama. Daphne oyó que se abría la puerta y vio a Harry entrar con Draco. El monarca blanco no tardó en saludarlos, dirigiéndose directamente a la cama donde descansaba Hiro y desplomándose allí mismo. Harry parecía dispuesto a hacer lo mismo cuando un suave sillón reclinable marrón apareció detrás de él, y se dejó caer en él. Entonces metió la mano en su reloj, sacó una botella de agua fría y se la bebió. Lo juro, murmuró mientras se frotaba las sienes. Emily solo pudo mirarlo y pudo ver que estaba exhausto. ¿Qué te pasó? Harry la miró perezosamente. Pasé la mayor parte del día enseñando a los aurores cómo realizar el encantamiento Patronus. Luego fui a la IGU para obtener mi licencia de aparición y tuve que lidiar con los burócratas. Maldita sea, odio esa mierda. Tomó otro trago abundante de su agua. Las chicas solo podían mirarlo con simpatía. Sabían cuánto detestaba la política y, desde luego, no tenía ningún deseo de convertirse en político. Bueno, dijo Emily arrastrando las palabras, míralo por el lado positivo. No tendrás que lidiar con ellos por un tiempo, le sonrió. Harry simplemente levantó la botella antes de beber el resto. Oye, ¿te importaría si duermo aquí esta noche?, preguntó ya que no tenía ningún deseo de regresar a la torre de Ravenclaw. No me importa, respondió. Entonces Emily se levantó, se acercó y lo abrazó.
Buenas noches a todos, dijo, luego caminó hacia el dormitorio que la habitación le había proporcionado. Solo quedaron Daphne y Harry. Ninguno dijo nada, salvo mirarse furtivamente. Después de lo que pareció una eternidad, hablaron. Daphne, yo. Harry, yo. Dijeron al mismo tiempo. Solo quería. Solo quería. Lo hicieron una vez más, haciendo que la atmósfera a su alrededor se sintiera incómoda. Ve tú primero, sugirió Harry. Daphne respiró hondo y luego dijo. Quería disculparme por haberme enfadado contigo. Hace un par de días, empezó, no debería haber invadido tu privacidad de esa manera. Harry supo que hablaba en serio y sintió una punzada en el corazón. Tenías todo el derecho a estar enojada conmigo, dijo con sinceridad, y se acercó a sentarse a su lado. Espero que me creas cuando te digo que me tomó por sorpresa cuando me besó. La verdad es que no lo disfruté mucho, bromeó. Daphne se rió un poco. Y lo que dije de que no eras importante estuvo fuera de lugar, le tomó la mano y la miró directamente a los ojos. No lo decía en serio. Ella respondió. ¿Puedo preguntarte algo? Él asintió lentamente, indicándole que continuara. ¿Por qué no me dijiste lo que pasó en el restaurante? Porque me daba vergüenza, dijo en voz baja. ¿Qué? Se le hizo un nudo en la garganta. Dije que me daba vergüenza, dijo un poco más alto. ¿Por qué te avergüenzas de eso? Preguntó, dándose patadas mentalmente. No me gusta que mi vida privada quede expuesta, respondió Harry. Daphne tuvo que asentir, pues eso también la habría avergonzado. Sabes que puedes contarme lo que sea y jamás te traicionaré. Gracias, le sonrió. Se quedaron así unos minutos antes de darse cuenta de que seguían tomados de la mano y se separaban lentamente. Al mismo tiempo, se sonrojaban. Bueno, Harry se aclaró la garganta. Creo que deberíamos irnos a la cama. Se levantó y estaba a punto de irse. Sin pensarlo, Daphne extendió la mano y le agarró la suya, atrayendo su atención. ¿Podemos quedarnos aquí abajo un rato más? No sabía por qué lo había preguntado, pero por alguna razón, sintió frío cuando él estaba a punto de irse. Harry volvió a sentarse a su lado y una manta apareció sobre ellos. Pasaron el resto de la noche hablando antes de finalmente quedarse dormidos. La cabeza de Daphne descansaba sobre su hombro, con una leve sonrisa en el rostro. Él también apoyó la suya en la de ella. Irónicamente, no notaron que sus manos se entrelazaban. Ambos dormían mientras el fuego seguía crepitando. 5 días después, llegó la sesión de Luizengamot. Las tres facciones no humanas esperaban con ansias la sesión de hoy, incluso más que Adrián. Ansiaba asistir, pero corría el riesgo de descubrir su identidad. En cambio, Arcturus accedió a contarle lo sucedido a través de la memoria del pensadero. Con suerte, después de la sesión de hoy, podría comenzar un nuevo mundo. En lo más profundo del ministerio, la sesión de Año Nuevo estaba a punto de comenzar. Todos, desde los lores y damas de familias prestigiosas hasta los jefes de los principales departamentos. Luego llegaron los poseedores de la Orden de Merlín y, finalmente, los miembros de la oficina del ministro. Todos ocuparon sus respectivos asientos. Griselda se levantó de su asiento y se dirigió directamente al podio para dar comienzo a la sesión de hoy. Madame Marchbank era una mujer feroz y se había ganado un gran respeto. Su puesto como jefa de la wea fue el comienzo, y ahora era la bruja jefa. Había sido miembro de Luizengamot durante mucho tiempo, lo que le había valido la reputación de no importarle nada. Convocó a la reunión de Luizengamot del 15 de enero de 1994, dijo con un tono serio que comunicó a todos los presentes. La reunión había comenzado. Para empezar, abordaremos una queja de la directora del TMLE, la señora Bones. Tiene la palabra. Todos se volvieron hacia Amelia, quien se había levantado de su asiento. Gracias, bruja jefa, respondió respetuosamente. Quiero empezar mencionando que el departamento de Aurores carece de fondos y se ve obligado a relevar a 13 Aurores. Su voz firme indicaba que hablaba en serio. Le he pedido repetidamente al comité de presupuesto que nos envíe fondos, pero me han dicho que todo el dinero se está destinando a otros departamentos. Cornelius se aclaró la garganta. Señora Bones, sabe que hace poco resolvimos una disputa con la mágica Britannia. Por lo tanto, tenemos que hacer recortes. La pérdida de algunos aurores puede haber sido dura, pero necesitamos ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. No habríamos tenido que hacer recortes si el ministerio hubiera hecho su trabajo y no hubiera enviado de mentores a proteger a los estudiantes, dijo un furioso Quirus Greengrass.
No solo eso, sino que también tenemos que encontrar a los convictos fugados. Fudge se movió inquieto en su asiento, girando la cabeza hacia Lucius en busca de una solución. Lord Malfoy se levantó y dijo: sugiero que pospongamos la discusión sobre los mortífagos fugitivos. Por el momento, tenemos otras cosas de las que ocuparnos. Luego se volvió hacia Madame Bones. En cuanto a su afirmación de que los aurores no reciben fondos adicionales, se necesitan en otras partes. Como el Departamento de Transporte Mágico, señaló a Corvan Jaxley, con la gran necesidad de transporte. Es lógico que lo necesiten más. Amelia apretó los labios y respondió: no entiendo por qué el transporte es más importante que la seguridad de este país. En mi opinión, mi departamento hace más por el mundo mágico que el Departamento de Transporte Mágico. Lord Jaxley se burló. Esa es una afirmación muy atrevida viniendo de usted, se mordió la lengua. Necesito recordarle que fueron miembros de su departamento quienes intervinieron en la debacle con los japoneses y decidieron culparla. En cuanto a hacer más, comparta qué hace que su departamento sea tan especial. Ella no dio tregua y respondió: a diferencia de su departamento, el mío es el que garantiza el orden público, dijo con tono firme. Que yo sepa, lo único que hacen usted y la gente de su departamento es transportar personas y mercancías. Quizás el ministerio debería investigar más a fondo lo que hace su departamento. En lugar de quedarse sentados corrigiendo exámenes, le lanzó una mirada fría. ¿Por qué? Empezó a gritar, pero Marchbank golpeó el mazo y lo interrumpió. Orden, orden. Siéntense los dos. Los dos se cruzaron de palabras, y sus miradas brillaron de pasión antes de tomar asiento. Pasaron las siguientes 3 horas discutiendo la distribución de fondos, atendiendo las quejas de los demás departamentos y, finalmente, discutiendo la cantidad de bienes comerciales que llegaban de otros países. La señora Marchbank finalmente pidió un receso, y todos salieron de la sala para comer. 30 minutos después, todos regresaron a sus asientos y reanudaron la sesión. ¿Alguien más tiene algo que decir?, preguntó Griselda, mirando a su alrededor. Tenemos algo que queremos decir, se escuchó una voz ronca y todos giraron la cabeza hacia la entrada. Se oyeron pasos, raspaduras en el suelo y algunos gruñidos. De entre las sombras surgieron el rey Ragnok, Griphook, el jefe tribal Magorian, el rey Vladimir y su hijo, el príncipe Melchior. Todos lucían sonrisas. Pronto se desató el caos, pues la gente preguntaba por qué estaban allí hoy. Eso fue hasta que Marchbank disparó un cañón con su varita para silenciarlos. Rey Ragnok, por favor explique por qué usted y sus compañeros, señaló al centauro y a los vampiros que estaban a su lado. El rey duende se burló de algunos de los otros antes de hablar. Estamos aquí hoy porque hemos sido elegidos para ser representantes de las casas de Gryffindor, Slytherin y Ravenclaw, dijo como si fuera un hecho. ¿Qué? Gritó toda la sala, completamente conmocionada. Los más alborotados fueron Dolores Umbridge, Albus Dumbledore, Lucius Malfoy y muchos ex-mortífagos. Albus se sorprendió porque nunca anticipó que esto sucedería. Hasta donde podía recordar, ningún representante no humano se había sentado en el Wizengamot antes. Pronto se le ocurrió una idea. Si se les permitía quedarse, podría intentar convencerlos. La cantidad de poder e influencia que podría obtener sería astronómica. Incluso podría usarlos para recuperar el respeto que había perdido y acceder a algunos artefactos muy valiosos y antiguos. Lucius y sus amigos estaban furiosos, ya que el Señor Oscuro nunca designaría a criaturas tan inmundas para sentarse como su representante. La mera idea los repugnaba enormemente. Esas abominaciones no eran más que armas para usar. Dolores odiaba todo lo relacionado con los mestizos. Era una supremacista de sangre pura, a pesar de ser mestiza. Si estuviera al mando, los perseguiría y mataría a todos. Ustedes 5 no son más que una panda de asquerosos mestizos y abominaciones, gritó. No tienen cabida aquí entre nosotros, los magos. Ahora vuelvan a su preciado banco y cuenten el dinero, los despidió. Eso provocó algunas sonrisas de Lucius y sus amigos, mientras que Dumbledore y los miembros de la facción de la luz les lanzaron algunas miradas preocupadas. Vladimir y los demás no estaban contentos con la forma en que les hablaba. ¿Y tú quién eres, niña? Soy Dolores Jane Umbridge, la subsecretaria principal del ministro de magia, dijo con orgullo. ¿En serio? Porque pareces un sapo feo, respondió. Puede que tenga unos cuantos siglos, pero estoy bastante seguro de que tu trabajo es solo mover papeles y tomar notas. Y no solo eso, sino que no solo eres un pedazo de mierda feo que vale menos que el estiércol de dragón. Eres la más débil de esta sala.
Los demás rieron de cómo la describió, y algunos de los otros miembros de la corte parecieron divertidos. El rostro de Dolores se retorció de ira y se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Soy una funcionaria del ministerio y me mostrarás el debido respeto. Tú y los demás no tienen derecho a sentarse entre nosotros, y mucho menos a ser representantes de casas respetables. Ahí es donde te equivocas, dijo Ragnok. En Gringotts no somos solo contadores. Nuestro trabajo implica gestionar muchas tareas diferentes. Ese fue tu primer error. El segundo fue intentar perturbar el derecho de ascensión. Luego metió la mano en el bolsillo de su túnica, sacó 3 sobres con cartas y se los entregó a Magorian y Melchior. Estos son formularios firmados por los señores Gryffindor, Ravenclaw y Slytherin. Indican que Magorian, Melchior y Gryffindor tienen derecho a representar a las casas. Eso es absurdo, gritó, ningún señor respetable jamás nombraría tales abominaciones. Su diatriba fue interrumpida. Cállate, Dolores, dijo Amelia con voz áspera. Lo último que necesitamos es que provoques otra guerra de goblins. En caso de que tu posición haya absorbido tu sentido común, tenemos un procedimiento que debemos seguir. Antes de que Dolores pudiera hablar, Griselda se le adelantó. Madame Bones tiene toda la razón, dijo con frialdad, lanzando una mirada asesina a Umbridge. O te quedas en tu asiento en silencio, o haré que te saquen de la sesión de hoy. Su voz indicaba que lo decía en serio, aunque en el fondo deseaba poder maldecir a la mujer. Fue necesaria una mirada fulminante de Cornelius para impedirle hablar. Así que simplemente se sentó mientras lanzaba miradas asesinas a Amelia. Griselda continuó donde lo dejó. Confío en que ustedes 3 tengan la documentación necesaria que acredite sus afirmaciones. Su rostro permanecía inexpresivo. Pero por dentro, sonreía, pues tenía una idea de quién era el cerebro detrás de todo esto. Además, las miradas de Dolores, Fudge, Lucius y sus aliados eran demasiado atractivas para dejarlas pasar. Magorian habló, eso hacemos. Él y los demás dieron un paso adelante y le entregaron las cartas que contenían los documentos requeridos. Los aceptó y los revisó cuidadosamente antes de entregárselos a Fudge y Amelia para que los vieran. Ni qué decir tiene, Fudge no solo estaba sudando la gota gorda, sino que también estaba rojo como un tomate. Miró rápidamente a Lucius y le entregó los documentos. Cabe decir que el patriarca Malfoy no estaba nada contento y parecía a punto de ponerse a gritar a todo pulmón. Tras respirar un par de veces para recuperar la compostura, le susurró a Cornelius al oído. Cornelius se recompuso lo mejor que pudo. Los documentos que han proporcionado son válidos, admitió, y el Wizengamot pareció a punto de estallar de nuevo. Pero se apresuró a decir. Sin embargo, Lord Malfoy me ha recordado que ningún no humano ha ocupado jamás un puesto en el Wizengamot. Así que tendremos que negarnos a que ninguno de ustedes asuma la responsabilidad de 3 casas más antiguas. Lucius sonrió momentáneamente, pero no duró mientras Gryffindor hablaba. Sea como sea. No hay ninguna ley que nos prohíba actuar como apoderados. Luego vino Ragnok. No solo eso, sino que mi gente también considerará esto un grave insulto. Porque acabamos de entregarles cartas de aprobación de los lores, quienes, por cierto, han expresado su deseo de permitirnos ser sus representantes. Y al rechazarlas, significa que Lord Malfoy insinúa que la casa de Slytherin es débil y no tiene derecho a sentarse en el Wizengamot. Estoy seguro de que Melchior estaría encantado de ir a contarle al señor de la casa de Slytherin lo que dijo. Además, negarle a Gryffindor el derecho a sentarse entre ustedes constituiría un acto de guerra contra la nación Goblin. Esto significa que los demás líderes y yo nos veremos obligados a dejar de gestionar las monedas de todo el mundo mágico y a confiscar todo el oro y demás activos. Entonces Melchior habló. Ten en cuenta que si hay otra guerra, los vampiros se pondrán del lado de los duendes, ya que la arrogancia de la Gran Bretaña mágica es demasiado para que nuestra gente la pueda manejar. Magorian gruñó en señal de acuerdo, poniéndose del lado de ellos también. Ahora los miembros del Wizengamot estaban asustados. Algunos incluso se enojaron con lo que dijeron. Si las demás comunidades mágicas se enteraban de que el sistema bancario mundial estaba amenazado, las cosas acabarían mal para ellos. Declararse en guerra con los goblins, vampiros y centauros era una cosa, pero el resto del mundo mágico los destrozaría. Tal como estaban las cosas, no podían arriesgarse a molestar a las demás naciones, ya que la Gran Bretaña mágica no era muy popular en ese momento. Lo último que necesitaban era que las otras naciones comenzaran a atacarlos. Ahora Cornelius parecía estar a punto de desmayarse, a juzgar por su palidez. Lucius parecía estar entre la ira y la imposición.
Incluso Dumbledore sudaba copiosamente, pues necesitaba su apoyo. Estaban entre la espada y la pared. Griselda se aclaró la garganta. No hay necesidad, dijo con voz tranquilizadora. Aunque, como nuestras leyes son claras, primero tenemos que someterlo a votación. Todos los que estén a favor de que permanezcan como representantes, levanten la mano. Fue unánime cuando todos levantaron la mano. No, nadie quería arriesgar el dinero de sus bóvedas. Ni siquiera el supremacista se arriesgaría a eso. Aunque algunos preferían menospreciar a los plebeyos, jamás pondrían en peligro su riqueza. Contó todas las manos levantadas, verificando que fuera unánime. Volvió su atención a su invitado. Como todos estamos de acuerdo, los elegidos como representantes pueden quedarse a cumplir con sus deberes, golpeó con el mazo. Melchior, Griphook y Magorian se dirigieron al fondo de la cámara, donde estaban sus asientos. Los demás se sentaron en la sección de visitantes. Los miembros de la facción oscura no estaban contentos, salvo Arcturus, que reía por dentro. Las demás facciones tenían sentimientos encontrados. Tras otra hora de debates políticos, seguida de los recientes nombramientos de los 3 representantes, Cornelius decidió dar por concluida la sesión. Algunos prácticamente salieron corriendo de la cámara, aunque Dumbledore pidió hablar con los 3 nuevos representantes cuando estuvieran solos. En cuanto todos salieron de la sala, Dumbledore no perdió tiempo en convencerlos de unirse a él y a la facción de la luz. Por suerte, estaban preparados, pues Lord Black y los demás les habían advertido que intentaría algo. Se negaron rotundamente. Dumbledore insistió en que su bando era la opción correcta, y pasó las 2 horas siguientes explicándoles por qué debían unirse a él. La respuesta seguía siendo la misma. Albus gimió mentalmente e intentó usar legilimancia pasiva para ver quiénes eran los señores de Gryffindor, Ravenclaw y Slytherin. Fue inútil, pues no obtuvo nada. Los demás simplemente salieron de la cámara para regresar a sus casas. Dejando atrás a un irritado Albus Dumbledore, el anciano mago salió de la cámara para tomar el ascensor de vuelta a la entrada del ministerio. Silenciosamente, atravesando el atrio, finalmente llegó al punto de aparición y se apareció en su despacho. Inmediatamente sacó una botella de whisky de fuego y conjuró un vaso para sí mismo. Vertió el contenido, se lo bebió todo de inmediato y se sirvió otro. 00, al día siguiente, el profeta se volcó en la historia al escribir sobre lo ocurrido en el Wizengamot cuando a los representantes de las casas de Gryffindor, Slytherin y Ravenclaw se les asignaron los duendes, vampiros y centauros. Esto conmocionó a todo el alumnado e incluso a los profesores, pues nadie creía que fuera posible. En la mesa de Slytherin, Draco y su grupo se mostraron abiertamente disgustados con lo que leyeron en el periódico. Sin embargo, en la mesa de Ravenclaw, la situación era más tranquila. Harry y los demás permanecieron en silencio, charlando sobre la sesión de Wizengamot. Aunque él simplemente permaneció en silencio con una máscara inexpresiva, por dentro, estaba feliz. Otro objetivo se había cumplido. Nunca hubiera visto esto venir, dijo Parvati con asombro. Lavender añadió enseguida. De acuerdo. Ni siquiera sé cómo ha sucedido esto, haciendo una breve pausa. Sin embargo, me gustaría conocer a los 3 señores. Me pregunto cómo son. Es difícil decirlo, intervino Padma. Podría ser cualquiera. El abuelo envió una carta diciéndonos que la persona no dio su nombre, pero las casas efectivamente se han activado. La alegre chica de Gryffindor se giró hacia cierto chico de pelo azabache y una sonrisa se dibujó en su rostro. Y bien, Harry, ¿cómo van las cosas entre tú y Shiva? No debe ser fácil tener una relación a distancia. Todos se giraron hacia Harry mientras él leía sus notas para su proyecto. Al no obtener respuesta, lo intentó de nuevo. Harry, te pregunté cómo va tu relación con Miyuki Shiba. Lo único que hizo fue pasar la página y tomar algunas notas. Ella, irritada, se estiró e intentó agarrar su hombro, pero él la atrapó y le dirigió una mirada fría. ¿Te importa? Estoy ocupado con algo importante, y él le soltó la mano. Solo estaba preguntando sobre tu relación con Shiva, dijo con seriedad mientras batía sus pestañas. Harry finalmente cerró su diario. Primero, no hay ninguna relación entre ella y yo. Segundo, aunque la hubiera, no se lo diría a nadie chismoso. Por si no te has dado cuenta, mi vida privada no es para que la divulgues. Tercero, búscate una vida y no te metas en la mía. Luego se levantó para irse, ignorando a la chica molesta. ¿Cuál es su problema?, preguntó confundida. Daphne, Tracey, Blaise y Emily negaron con la cabeza. Esta última dijo.
El problema eres tú, Brown, fulminó con la mirada a la chica confundida. Harry es reservado y no le gusta que su privacidad quede expuesta. Y conociéndote, te vas y le cuentas a todo el mundo como esa zorra de Skeeter. Lavender se sintió un poco ofendida al ser comparada con Skeeter. Mentira. No habría dicho nada. Sí, lo habrías hecho, intervino Parvati, reprendiéndola. Acéptalo, Lavender, no puedes callarte ni aunque te cueste la vida. Hablas tanto como algunos otros suflepuff. Además, hagas lo que hagas, nunca conseguirás nada de él. Sencillo, la verdad es que no confía en que no digas nada. Lavender se quejó de que podía guardar un secreto. Parvati se volvió hacia los demás. Se me acaba de ocurrir algo, dijo, atrayendo la atención. A Harry solo le queda un año, luego se gradúa. ¿Qué creen que hará cuando se vaya? ¿Volverá a Japón o se quedará en Gran Bretaña? Esa pregunta impactó un poco a Daphne. Era cierto que solo le quedaba un año más y luego terminaría oficialmente su educación. Recordó que había dicho que quería intentar obtener algunas maestrías y trabajar como agente del Acme, pero también sabía que odiaba a Dumbledore con pasión y quería estar lo más lejos posible de él. Con esos pensamientos en mente, recordó que ahora era el lord de varias casas antiguas y poderosas y tenía la responsabilidad de asegurar su prosperidad. También mencionó que, si bien amaba Japón, no establecería allí. Ya que no solo era un lugar para escapar de Dumbledore y de la Gran Bretaña mágica en general, sino también un lugar de vacaciones para él. Entre otras cosas. Volvió su atención a Patil. Es difícil decir si regresará o no a Japón, respondió con voz neutra. Pero no puedes culparlo por querer irse de la Gran Bretaña mágica. Todos murmuraron en señal de acuerdo, pues era cierto que la Gran Bretaña mágica no había sido tan amable con él en los últimos años. Además, odiaba a Dumbledore por lo que les hizo a él y a su familia. Cómo escapó el viejo chivo, el castigo, era un misterio para ellos. Sospechaban que tuvo que valerse de muchos favores políticos que le debían para evadir la justicia. Quienes no estaban de su lado siempre sospecharon que tenía intenciones ocultas, que a menudo ocultaba al público. Eso pareció cambiar cuando Harry reveló lo que sucedió la noche en que asesinaron a sus padres, y ahora la gente cuestionaba al viejo chivo. Finalmente, terminó el almuerzo y todos comenzaron a irse a su siguiente clase del día. Blaise y los demás fueron a runas antiguas, Daphne a encantamientos y Nicole directamente a transformaciones. Encantamientos con el profesor Flitwick siempre era agradable, y era la asignatura favorita de Daphne. Rápidamente se había convertido en la mejor de la clase, y Flitwick siempre reconocía sus prodigiosas habilidades en su clase. En runas antiguas, Emily y los demás seguían trabajando diligentemente en sus tareas. Cuando la profesora Balbucio hacía preguntas, Granger siempre levantaba la mano para responder y solía sonreírles con sorna a Emily, Tracey, Aaron y Blaise. No entendían cómo alguien podía ser tan arrogante. Emily finalmente se cansó de la chica y empezó a responder preguntas junto con Tracey, para gran disgusto de Granger. La profesora Balbucio le pidió a Emily que realizara talismanes y que explicara el uso de los grupos rúnicos. Lo hizo para sorpresa de los demás estudiantes, ya que solo lo habían visto hacer una vez a Adrián. Luego les explicó los grupos rúnicos y las matrices para que pudieran aprender sobre ellos. Eso le había hecho ganar 50 puntos de su maestra. Durante los últimos 5 minutos de clase, Balbuceo anunció el final y les dio sus tareas. Después, pudieron irse y asistir a sus clases restantes del día. Cuando los estudiantes finalmente terminaron sus clases del día, decidieron relajarse yendo a la sala de chatarra y desahogarse. Juntos encontraron a Harry jugando al blackjack contra un par de alumnos de quinto y séptimo año mientras sonaba música R&B. Había mucho en juego, ya que había una gran pila de dinero en el centro. Uno a uno, todos dijeron que estaban dentro y revelaron sus cartas. Los únicos dos que quedaban eran Cedric y Harry. Se observaban de cerca y competían. A ver qué tal, Potter, bromeó Cedric. Harry rió un poco. Vamos, Diggory, replicó. Pero no llores cuando pierdas. Alguien parece confiado, comentó mientras miraba a Harry. Bueno, pues baja la apuesta. Apuesto 20 galeones, añadió, añadiendo más dinero al montón. Te toca a ti. Todos miraron a Harry, preguntándose qué hacía, mientras preguntaban cuánto dinero había en el montón. Lo igualó, metiendo 20 galeones, lo que eleva el total a 89 galones, 49 sicles y 22 knups. ¿Seguro que quieres a este Diggory? Tráelo, Potter. Cedric entonces reveló un 17. Supera eso, puso una mano sobre el billete.
Ari le sonrió. Tenemos un dicho en Japón. Léelos y llora. Reveló que tenía 20, para gran sorpresa de Digori. Ah, hombre, gruñó mientras Ari retiraba la mano y acercaba el dinero hacia él. Hasta luego, chicos, recogió sus ganancias y las guardó en su billetera antes de levantarse. Así me va. Blaise tomó asiento mientras él y los demás se dirigían hacia la pared. Mientras algunos de los estudiantes bailaban o jugaban a las cartas en las diferentes mesas, Ari y Daphne hablaban sobre el festival en Japón de este año. Va a ser increíble, su sonrisa demostraba que estaba deseando que llegara el festival de fuegos artificiales. Incluso sé qué yukata quiero ponerme. ¿Me das una pista? Sonrió. Se imaginó brevemente que yukata podría haber elegido y no pudo evitar admitir que se vería hermosa con una. Daphne chasqueó la lengua. Paciencia, Ari. Tendrás que pensarlo, bromeó. Oh, haciéndotela difícil, ¿eh? Respondió con el mismo tono. Aunque apuesto a que te verías guapísima con cualquier yukata. Ella se sonrojó un poco ante lo que dijo. Buen intento, señor Potter. Pero no me lo va a sacar tan fácilmente. Además, ¿no fue usted quien me dijo que la paciencia es una virtud? Intente mantener su encanto bajo control. No sabía que mi magnetismo fuera tan irresistible, dijo bromeando. ¿Crees que podrás con ello? La mejilla de Daphne se sonrojó aún más, pero le susurró al oído. ¿Cree que puede con mi encanto femenino, señor Potter? Me pregunto qué diría la prensa si descubriera que es tan coqueto. Ella batió sus pestañas mientras retrocedía e intentaba reprimir una risa cuando su rostro se puso rojo como un tomate. Tantas cosas pasaban por la mente de Ari en ese momento mientras intentaba pensar. No sabía si ella estaba coqueteando con él o simplemente intentando fastidiarlo. Daphne disfrutó de la expresión de asombro en su rostro, pero pronto se arruinó cuando todos oyeron un estallido y Terry Bot apareció en medio de la habitación, completamente desnudo. Todos lo señalaron y estallaron en carcajadas. Los más jóvenes estaban completamente impactados por lo que veían. El chico rubio oscuro de Ravenclaw estaba rojo de vergüenza y salió corriendo de la habitación lo más rápido posible. Mientras todos estaban ocupados riendo, rodando por ahí, partiéndose de risa, Ari simplemente frunció el ceño porque quienquiera que haya hecho eso se había pasado de la raya. Entonces oyó. Damas y caballeros, les traemos el entretenimiento de hoy. Se oyeron las voces al unísono de Fred y George. Los dos estaban tan contentos con su broma que no se dieron cuenta de que algunos de los otros estudiantes los miraban con el ceño fruncido. ¿Están locos ustedes dos? Les gritó uno de los estudiantes cenudos. Todos miraron a Emily, que los fulminaba con la mirada. Fred y George dejaron de reír cuando ella se acercó. Ustedes dos se creen muy graciosos, ¿verdad? Fue solo una pequeña broma, empezó Fred. Dijo que éramos demasiado infantiles e inmaduros, añadió George. Entonces dijimos que nunca llegaríamos a nada, dijeron al unísono. Así que eso les da derecho a humillarlo así, les dirigió una mirada fría y asesina. Lo único que hicieron fue demostrar que son unos matones que no tienen nada mejor que hacer que gastar bromas. Los gemelos quedaron desconcertados por lo que dijo. No somos abusadores, dijeron juntos. Claro que les gustaba gastar bromas, a menudo principalmente a los Slytherin, pero no eran abusadores. Todo era diversión inofensiva. Oh, no, dijo Nicole adelantándose. Durante el tiempo que llevan aquí, bastardos, les han gastado bromas a los Slytherin y a las otras casas. Puede que piensen que todo es diversión, pero han demostrado ser unos cabrones sin nada mejor que hacer. Eso no es cierto, negó George. Solo tratamos de divertirnos, concluyó Fred. Nicole les dio una bofetada en la cara, dejándoles huellas rojas. Ambos gritaron de dolor mientras ella salía de la habitación. Ari y los demás los siguieron y salieron de la habitación lanzando miradas asesinas a los gemelos Weasley. Alcanzando a Nicole, que marchaba furiosa por el pasillo, dijo. Esos dos se han pasado esta vez. ¿A diferencia de cuándo? Preguntó Adrián, solo para recibir una mirada fría de ella, lo que lo hizo retroceder. Vamos a ver cómo está Neville, dijo Blaise. Emily, Harry, Aaron, llamen a la profesora McGonagall. Los demás iremos a buscar al profesor Flitwick y le explicaremos la situación. Los tres asintieron y fueron inmediatamente a buscar a su jefa de casa. Debería estar en su oficina en ese momento, corrigiendo trabajos. Corrieron hacia la oficina de McGonagall y la encontraron sentada en su escritorio, corrigiendo trabajos. Profesora, tenemos un problema, dijo Harry, haciéndola levantar la vista de los ensayos de cuarto año que estaba calificando.
McGonagall los miró a ambos por un momento y luego respondió. ¿Cuál parece ser el problema? Los gemelos Weasley han ido demasiado lejos con su última broma. Su rostro mostraba que hablaba en serio e indicaba que esto no era un juego. Minerva se masajeó las sienes. ¿Qué hicieron esta vez? Afinando los labios y preguntándose qué hicieron los gemelos. Emily respondió. Cuando estábamos en la sala de los restos, Boot apareció mojado y completamente desnudo. Explicó cómo Boot llamó a los gemelos inmaduros, infantiles, y dijo que nunca llegaron a nada. Luego afirmaron que solo era una broma. Aaron entró. Luego salimos para alcanzar a Nicole y acordamos separarnos. Los demás fueron a hablar con el profesor Flitwick, ya que Boot es miembro de su casa. Mientras tanto, vinimos aquí porque los gemelos pertenecen a la tuya. Para entonces, McGonagall estaba furiosa por lo que había oído y se puso de pie de inmediato. Gracias a los tres por contarme esto. No se preocupen, yo me encargaré de ellos dos. Minerva estaba indignada al oír lo que habían hecho los gemelos Weasley. Esto iba mucho más allá de sus bromas habituales, y para ser sincera, estaba bastante molesta con sus constantes bromas. Puede que Albus sea indulgente con sus castigos, pero que la Aspen no recibieron un castigo suficiente. Pueden irse ya. Los adolescentes salieron de la habitación, con McGonagall siguiéndolos con la nariz dilatada. Ahora estaba en pie de guerra en busca de sus dos leones. 00, al día siguiente, la situación en la casa de los valientes no era precisamente feliz, ya que McGonagall arremetió contra los gemelos Weasley por lo que le hicieron al señor Boot. No solo les costaron 300 puntos a su casa, sino que también tuvieron 2 meses de castigo con Filch, se les prohibió la entrada a Hogsmeade durante un mes y tuvieron que escribir una carta de disculpa satisfactoria al chico. Les advirtió que si las cartas no eran lo suficientemente sinceras, las volverían a escribir hasta que lo fueran. Huelga decir que los demás Gryffindors no estaban contentos con ellas, ni tampoco los miembros de Ravenclaw. Aunque los cuervos estaban furiosos con ellos, les molestó aún más que 2 miembros de su nido les ayudaran a hacer la broma. Eso les costó la misma cantidad de puntos. Dumbledore intentó argumentar que ella y Filius eran demasiado duros con los gemelos. Pero no lo lograron, ya que no cedieron y dijeron que los gemelos habían ido demasiado lejos esta vez. Minerva reprendió a Albus por ser demasiado indulgente con su castigo y dejó clara su postura. Incluso envió una carta a Arthur contándole lo que hicieron sus hijos. 1 hora después, Albus recibió una llamada por la Red Flu de una Molly enfadada que exigió saber por qué sus hijos habían sido castigados con tanta severidad. Dumbledore tuvo que masajearse las sienes mientras veía a su profesora de transfiguración y a Molly discutir sobre el tema. Molly intentó defender a sus hijos, pero Minerva no aceptó y negó haber cambiado sus castigos. Luego intentó pedirle ayuda a Albus, pero recibió una respuesta que no quería oír. Como los gemelos pertenecían a la casa de Minerva, ella tenía la última palabra al imponer los castigos y le explicó que él estaba oficialmente atado de manos. La matriarca Weasley estaba tan enojada que su rostro rivalizaba con el color de su cabello y comenzó a desahogarse antes de irse enfadada. Mientras tanto, Harry daba los últimos retoques a su poción en la sala de los menesteres, encontrando los errores que corrigió y haciendo la poción más potente. Finalmente, cuando la poción se volvió verde lima, indicando que estaba completa, llamó a una de sus elfas y le pidió que la entregara en la oficina del ministro japonés con una carta.